Lo primero que sentí fue esa resistencia del metal. La llave de mi casa, lisita de tanto usarla, entró en la chapa y se atoró en seco. Empujé más fuerte, la giré a la izquierda, luego a la derecha. Nada. La llave no agarraba, como si nunca hubiera sido de ahí. Un clic hueco retumbó adentro, extraño y definitivo. Antes de que pudiera intentarlo de nuevo, la puerta se abrió apenas un cachito. Apareció la cara de Tadeo, en la rendija iluminada por detrás, con esa luz cálida del interior que ya no se sentía como hogar. No traía sorpresa en la mirada, ni alivio de verme de regreso después de cuidar a mi hermana. Venía cerrada con un filo que nunca le había visto a mi hijo, cálculo puro. Mamá dijo avanzando lo justo para taparme la vista. Esta casa ahora es nuestra. No esperó mi reacción. Cerró la puerta de golpe, con esa seguridad de quien ya lo había ensayado 1000 veces. Mi mano todavía estaba en la llave, cuando se encendió la luz del porche encima de mí. Brilló un lente de cámara nuevo, bien instalado en la pared. Yo no lo había autorizado, ni siquiera sabía que existía. Desde adentro se oían risas bajitas, el ruido de muebles que arrastraban, y la voz de Citlali, diciéndole a alguien que lo moviera un poquito más a la izquierda. Estaban cambiando todo, ocupando el espacio, moldeándolo sin mí. No volví a tocar. No grité su nombre. Me entró una calma rara, de esas que llegan cuando el corazón ya no pelea contra lo que es. Di un paso atrás, dejando que mis ojos se acostumbraran al porche que de repente se veía más chico, más helado, como si yo solo hubiera llegado por error a una casa ajena. Del otro lado de la calle, unas persianas se movieron. Una sombra se quedó mirando. Nadie abrió su puerta, nadie gritó nada. Metí la mano al bolsillo del abrigo y agarré el celular. Meses atrás, cuando noté que la voz de Tadeo empezaba a sonar lejana, guardé un número bajo un nombre que nadie más reconocería. El pulgar dudó un segundo y luego apretó. Mientras sonaba la llamada, volví a ver la chapa. Todo dentro de mí se acomodó listo para lo que viniera. Tadeo abrió de nuevo, después de unos minutos eternos, esta vez lo suficientemente ancho para que el aire frío de adentro me pegara en la cara. No me saludó ni preguntó por mi hermana. Solo se plantó en el marco, como barrera, para que la casa quedara intacta detrás de él. «Es demasiada casa para alguien de tu edad», gritó Citlali desde el fondo de la sala. Su voz llegaba pulida casi con lástima. «Vas a estar más a gusto en un lugarcito más chico». La suavidad de las palabras no tapaba lo filoso que había debajo. Miré por encima del hombro de Tadeo y vi lo que apenas había alcanzado a ver, antes muestras de pintura pegadas desordenadas en la pared del pasillo, colores que jamás escogería yo. Mis fotos enmarcadas, cumpleaños, cenas, mañanas tranquilas, apiladas boca abajo junto a una caja que decía almacenaje. Y la puerta de mi taller, tapada con una lona de construcción, como si toda mi vida de trabajo ya fuera basura, esperando la basura. Citlali apareció alisándose la blusa como si fuera a una junta importante. Hablamos con un abogado, dijo, y como llevamos más de 1 año viviendo aquí, tenemos derechos. Puedes llevarte lo que es tuyo y buscar un lugar que te quede mejor a tu etapa. Tadeo no la interrumpió. No se inmutó. La dejó hablar como si ella estuviera poniendo en voz alta lo que él no se atrevía. Me quedé callada. Mi silencio le dio a Tadeo una confianza equivocada. Se enderezó. Citlali juntó las manos con esa calma satisfecha de quien cierra un trato. ¿De verdad es tu decisión?, Tadeo pregunté. Sus ojos titubearon no por duda, sino porque vio que yo todavía lo veía clarito. Luego se afirmaron. «Es hora de cambiar», dijo. El cambio en él ya no era sutil. Era una ruptura limpia, abierta y total. Di un paso atrás, con el celular todavía suelto en la mano. No discutí, no supliqué.
Ya no había nada que aclarar, y mientras la puerta quedaba entre nosotros, entendí que necesitaba ver qué más habían hecho, mientras yo no estaba. Di la vuelta por el costado de la casa, dejando que el aire helado del frente frío me serenara. El pasto del caminito estaba aplastado por botas pesadas y huellas frescas de llantas cortaban la tierra cerca de la puerta trasera. Apilados ahí había tablones largos de madera bien amarrados, de los que usan para hacer un deck nuevo. Yo no había pedido nada de eso. Alguien más tenía planes, y los tenía tan claros que ya habían empezado antes de que yo regresara. Unos recibos de jardinería estaban pegados con imán en la puerta del garage, ondeando con el viento. Saqué uno mi dirección en letras grandes arriba. Habían usado mis cuentas otra vez. Lo volví a poner sin romperlo. Junto al bote de basura, mi vieja silla de jardín, la que había reparado 1000 veces, estaba tirada de lado con las patas quebradas. Un detalle chiquito, pero que decía más de lo que ellos creían. La troca del hermano de Citlali llenaba la entrada la caja repleta de herramientas que habían sido mías por décadas. Vi las iniciales talladas en un mango marca que mi difunto esposo Elías había puesto hace años. Ahí estaba tirada como fierro viejo. Abrí la puerta del taller. Me pegó una ráfaga fría con olor a aserrín y algo más fuerte cambió desmadre. Una pared estaba medio tumbada, dejando ver los largueros y pedazos de yeso regados por el piso. Polvo cubría todo, hasta el banco de trabajo que Elías construyó el año que nació Tadeo. Lo habían empujado a un lado rayado en el borde, como si fuera un mueble cualquiera en el proyecto de otro. Saqué el celular y tomé fotos despacio con calma. Cada imagen era como decirme a mí misma que no me lo estaba inventando. Me vibró el teléfono. Mensaje: ¿estás segura para seguir? Renato. Justo a tiempo. Tadeo y Citlali no sabían que esta propiedad ya había cambiado de manos meses atrás, bien guardada en un fideicomiso a mi nombre de soltera Itzel. No sabían que cada cargo en mis cuentas me mandaba alerta directo al correo. No sabían que yo llevaba recolectando pruebas mucho antes de irme a cuidar a mi hermana. Tadeo una vez me preguntó si pensaba reducir con voz suavecita y casi apenado. En ese entonces no entendí. Ahora sí. Y todavía faltaba ver más. Al fin Tadeo se hizo a un lado para dejarme entrar, recordándome que tenía 1 hora, como si yo fuera una inquilina morosa que sacan con escolta. No le contesté. Crucé el umbral y sentí cómo cambiaba el aire en mi casa, pero ya no mía revuelta por manos que no entendían el peso de nada de lo que tocaban. Cajas a lo largo del pasillo, unas cerradas, otras abiertas con mis cosas tiradas como mercancía de remate. Tinas de plástico, con ropa doblada y papeles sueltos arrimadas a la pared. Mis libros, los que junté durante décadas, habían desaparecido de los estantes dejando huecos donde antes vivían historias. Un montón de correspondencia sin abrir, junto al rodapié, por lo menos 2 semanas, todo ignorado. Citlali estaba parada cerca de la mesa del comedor, brazos cruzados vigilándome. No con bronca, no con culpa, solo alerta, como asegurándose de que no me llevara más de lo que ella creía que merecía. Fui al cuarto que había sido mío. Habían cambiado mi cama por un armatoste nuevo brillante y grandote, ya tendida con sábanas y almohadas que no eran mías. Mi buró desaparecido. Mi lámpara desaparecida. Mi ropa empujada a las esquinas, medio saliéndose de 2 tinas de almacenaje. Encima de una caja volteada estaba la foto de Elías, el vidrio rajado justo en su sonrisa. Me agaché, levanté el marco y por un momento dejé la mano donde la grieta cruzaba su cara. Luego saqué el celular y empecé a fotografiar todo. El piso, las esquinas, la cama nueva, las cajas regadas. Cada detalle
importaba ahora, y ellos me lo habían regalado gratis. Bajando las escaleras, oí la voz de Citlali flotando por el pasillo, clara y segura. Sí, ya le entramos al remozado. En cuanto refinanciemos el diseñador, arranca el próximo mes. Me detuve en seco. Refinanciar. Claro, bajé los últimos escalones, sin decir nada, pasé junto a Tadeo y fui directo a la puerta, sabiendo que todavía había un lugar más al que tenía que ir. La oficina de Renato estaba arriba de una agencia de seguros chiquita, en la parte oriente de la ciudad, con las ventanas todavía oscuras cuando llegué a la mañana siguiente. Seguro me estaba esperando, porque abrió antes de que tocara, me dejó pasar sin palabras y me guió con esa comprensión callada de quien ya sabe por qué vas. Su escritorio estaba limpio, solo un folder grueso y ordenadito. Puso la mano encima un segundo y luego lo abrió hacia mí. Estos son los papeles que preparamos hace meses, dijo. Adentro estaba la red de seguridad, que yo había armado mucho antes de saber cuánto la iba a necesitar los documentos del fideicomiso, que pasaron la casa a mi nombre de soltera, el registro de propiedad actualizado, las capturas de las cámaras de seguridad con fecha y hora innegables, los registros de cada compra no autorizada en mis cuentas, y al final 2 declaraciones por escrito de vecinos que habían visto los arranques de Tadeo semanas antes de que me fuera. Renato se recargó en la silla y me hizo la única pregunta que importaba. ¿Lista para avanzar? Asentí. Empezó a explicarme todo con calma, preciso como siempre. Cambiar las chapas en una propiedad protegida es ilegal. Tratar de usar mi casa como garantía sin siquiera aparecer como dueños es fraude. Hacer cambios estructurales sin permiso viola el código municipal y las protecciones del fideicomiso. Y las fotos que Citlali subió a redes, presumiendo la casa como suya, eran admisión pública. Escuché sin reaccionar. Los hechos no dolían. Los hechos simplemente habían llegado. ¿Van a pelear?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Van a protestar, dijo Renato, pero la ley no está de su lado. Cada paso que dieron les cava la fosa más honda. Se dio vuelta al impresor, sacó una pila fresca de papeles y los puso frente a mí. La orden de desalojo era corta, directa, sin rodeos. Solo falta tu firma, dijo. Levanté la pluma, sin dudar. Firmé mi nombre, una vez luego otra trazos firmes, en la hoja. Renato recogió los documentos voz baja. Arrancamos mañana a primera hora, y cuando me levanté de la silla, ya sabía exactamente dónde tenía que estar cuando llegara esa mañana. El sol apenas asomaba cuando subimos por la entrada Renato adelante, con los papeles 2 oficiales de ejecución a su lado y un cerrajero con su maletín metálico. Yo iba atrás, sintiendo cada paso en la grava que puse hace 20 años. Nada en mi forma de caminar se sentía inseguro. Los papeles en manos de Renato se habían encargado de eso. Cuando tocaron la casa, se quedó callada un momento. Luego pasos apresurados cruzaron los pisos que yo misma había lijado. Tadeo abrió en pijama, ojos desenfocados, pelo revuelto. La confusión le duró un segundo antes de volverse preocupación. Mamá, ¿por qué tu Citlali? Apareció atrás ajustándose la bata. Al ver a los oficiales, se le afiló la cara y agarró el brazo de Tadeo como para jalarlo adentro. Renato dio un paso y extendió la orden. Esta es una notificación de desalojo legal, efectiva de inmediato. Tadeo leyó las primeras líneas y se le fue el color de la cara como si las palabras le hubieran sacado algo. Citlali se asomó por encima de su hombro, leyó más rápido y se enderezó con un estallido de coraje. Esto es ridículo. Esta es nuestra casa. No pueden simplemente. Su grito subió de tono, se volvió pánico. Tadeo trató de calmarla, luego volteó a Renato con una desesperación razonable, preguntando si había otra forma de arreglarlo
o si podían hablarlo en privado. Pero Renato se mantuvo parejo y la presencia de los oficiales no dejó espacio para negociar. «Tienen 30 minutos», dijo uno. «Solo pertenencias personales. Lo que se compró con crédito ligado a la propiedad se queda». La voz de Citlali subió otra vez. Tadeo intentó discutir. Sus palabras se enredaron en el aire frenéticas y rotas. Yo me quedé callada. De reojo vi cortinas moverse al otro lado de la calle. Unos vecinos salieron a sus porches, cuchicheando, mirando de los oficiales a mí. Algunos asintieron con reconocimiento. Cuando al fin se despejó la entrada, entré a mi casa por primera vez desde que regresé. El olor era otra pintura nueva, limpiadores fuertes, esa limpieza fría que le gusta a Citlali. El calor que yo había construido durante décadas lo habían raspado, pero al caminar por los tablones, algo más firme se movió debajo. La casa me recordaba, y ahora con la orden en vigor, necesitaba ver qué más quedaba dentro de esas paredes. El cerrajero trabajaba en la puerta principal poniendo de nuevo la chapa que yo abría sin pensar. Sus herramientas sonaban suavecito, un ritmo constante contra la tensión matutina que entraba de afuera. Pasé junto a él y caminé más adentro, dejando que el silencio me llevara a las piezas que siempre habían guardado más verdad. El taller estaba peor de lo que esperaba. Lo que vi desde la puerta no alcanzaba a mostrar todo. Madera rota apilada en montones disparejos contra las paredes clavos todavía saliendo. La caja de herramientas de Elías metal rojo con esquinas gastadas, medio enterrada bajo pedazos de yeso roto. Me agaché, la saqué y una nube de polvo se levantó. Encima de un cajón estaba el marco rajado. Lo tomé otra vez con cuidado. Un filo de vidrio me cortó el dedo, pero no reaccioné. El piquete era nada comparado con todo lo demás. Arriba el cuarto que quisieron reclamar seguía a medio camino. Recibos de muebles regados en el tocador, miles de pesos cargados en cuentas que no autoricé todo con la creencia de que refinanciar su casa lo pagaría. Metí los papeles en una carpeta. Cada uno era un pedazo de la historia que escribieron sin mí. Abajo la laptop en la mesa del comedor seguía abierta. Una hoja de cálculo llenaba la pantalla, columnas de ingresos proyectados y presupuestos de remodelación. Mi casa convertida en idea de renta. Hasta tenían una pestaña que decía Fase 2, expansión. Cerré la laptop con suavidad. Afuera la voz de Citlali subía otra vez filosa e indignada, insistiendo en que tenían derechos, que se les debía algo por su visión. Sus gritos rebotaban en las paredes, pero adentro todo se quedó quieto. Puse la foto rajada en la encimera de la cocina, alisando el borde dañado con el pulgar. La casa se sentía hueca, en partes raspada en otras, pero debajo del ruido, los planes y las trampas, quedaba una verdad más callada. Todavía había más que restaurar antes de que acabara el día. Tadeo apareció en el marco de la puerta, hombros caídos, 2 bolsas reventadas colgando de las manos. No se parecía en nada al hombre seguro que me cerró la puerta días atrás. Estaba pálido, sin la certeza que traía. Por un momento solo se quedó ahí, como sin saber cómo cruzar el cuarto. Mamá dijo bajito, ¿podemos hablar? Lo miré viendo el temblor en la comisura de la boca, el cansancio hondo bajo los ojos. Parecía más viejo, más desgastado de lo que cualquier treintañero debería. La seguridad se le había caído dejando una incertidumbre vacía que no podía esconder. Antes de que dijera más, Citlali llegó como tormenta detrás, voz aguda y subiendo. Me culpaba a mí, a los oficiales, a las leyes, a todo, menos a las decisiones que ella y Tadeo tomaron. Sus palabras eran locas quebradizas en los bordes. El oficial más cercano intervino guiándolos hacia la entrada con calma practicada para no escalar. Tadeo no se movió. Apretó más las bolsas. «Mamá»,
¿De verdad planeaste todo esto?, preguntó, casi susurrando. No suavicé la verdad. Protegí lo que construí. Bajó la mirada, tragándose la respuesta. No había triunfo en mí, ni coraje que quemar. Solo el reconocimiento de que este momento, su salida, había sido inevitable mucho antes de que llegaran los oficiales. Citlali seguía gritando afuera, su indignación rebotando en el patio mientras cargaban el coche con lo único que la ley les permitía llevarse: ropa, cosas personales, nada más. Cada vez que protestaba, el oficial repetía la misma instrucción calmada, y cada vez Tadeo evitaba mirar atrás a la casa. El cerrajero se acercó con un sobre chiquito. Sus llaves, dijo poniéndomelas en la mano. El peso se asentó en mi palma familiar firme mío. Cuando cerraron las puertas del coche y arrancó el motor, di un paso atrás, al pasillo, sintiendo cómo cambiaba el silencio a mi alrededor. Las semanas que siguieron se acomodaron en un ritmo que no sabía que necesitaba. Cada mañana entraba al taller con escoba en una mano y plan en la otra. Los primeros días fueron lentos, polvo, subiendo con cada paso escombros, moviéndose bajo los pies, pero poco a poco la luz volvió al cuarto, dibujando formas conocidas en las paredes. De a poquito el espacio empezó a parecerse al lugar en que yo confiaba. Reparé lo que pude, cambié lo que no. El yeso roto lo bajé. Las tablas quebradas las junté y saqué. Barrí el piso hasta que volvieron a aparecer las ranuras. En el concreto, las mismas líneas que recordaba haber trazado con Elías el día que terminamos de vaciarlo. Los vecinos pasaron no por chisme, sino por cariño. Don Harold, del lado, llegó con un escalón nuevo que cortó de madera sobrante. Doña María trajo lijas y no se fue hasta ayudarme a suavizar las rayas más feas del banco. Su presencia no llenaba la casa, la afirmaba. Compré un marco nuevo para la foto de Elías, sencillo y limpio. Lo puse en el estante arriba del banco donde siempre había estado. Luego me puse con el banco mismo. Los tallados que él hizo en los lados patroncitos, hechos con navaja de bolsillo, seguían ahí debajo de las rayas. Los lijé con cuidado, rescatando la madera sin borrar su mano. Cada arreglo recuperaba un rincón de mi vida. Cada detalle restaurado era como aire que volvía a la casa. Una tarde, después de lijar una viga hasta dejarla suave, como piedra de río, me senté en la orilla del taller. El aire olía a madera y a algo más firme, continuación, tal vez. La casa estaba más callada ahora, pero no vacía. El silencio se sentía ganado. Se sentía honesto. Miré hacia el pasillo donde la luz suave tocaba los tablones. Todavía había partes de la casa esperando atención, rincones que no había tocado, y mañana empezaría ahí. Era una tarde tranquila cuando oí pasos en el porche, lentos, dudosos, nada que ver con el correteo apresurado al que me había acostumbrado en todo el desmadre. Dejé el trapo con que aceitaba el banco y caminé al pasillo de la entrada. Por la ventana junto a la puerta vi a Tadeo solo, sin Citlali, sin seguridad, solo mi hijo más flaco que antes encorvado hacia adentro. Cuando abrí, no avanzó. Mantuvo las manos a los lados como con miedo de que cualquier movimiento se malinterpretara. Mamá dijo bajito: lo siento por todo. No vengo por lana, no vengo por la casa, solo quiero chance de ser mejor. El viento pasó entre nosotros, trayendo olor a lluvia de alguna cuadra más allá. Lo miré de verdad y encontré rastros del niño que me seguía por el patio del adolescente que arreglaba cosas conmigo en el taller y del hombre que se perdió en el camino. No puedo olvidar lo que pasó, dije. Asintió aceptándolo sin retroceder. Pero cambiar se puede si le echas ganas. Un suspiro le salió tembloroso, pero con esperanza. Lo haré, dijo rápido. Te lo prometo. Di un paso atrás, lo justo para aflojar la tensión entre nosotros,
No invitación adentro todavía no, pero tampoco barrera. Un espacio donde algo mejor podía crecer despacito y con intención. Tadeo pareció entender. No pidió más. Solo dio un asentimiento chiquito, se dio vuelta y caminó por el sendero hacia la calle. Los hombros todavía pesados, pero ya no arrastrados por la negación. Cuando desapareció en la esquina, cerré la puerta con suavidad y di vuelta a la llave nueva. El clic sonó diferente, ahora más ligero, más seguro firme. Mi casa era mía otra vez. Mi paz se mantuvo, y por primera vez en mucho tiempo, el futuro adelante se sentía como algo que yo podía moldear con mis propias manos.